Hola a todos. Ahora vamos a hablar de el principio de superposición y lo que son ondas estacionarias. Muy bien, el principio de superposición o sobreposición nos dice que si dos o más ondas viajeras se mueven a través de un medio, el valor resultante de la función de onda es la suma de las funciones de onda individuales. En este caso, si tuviéramos dos funciones de onda sobre una cuerda, y1 y y2, la función de onda total, o sea, la deformación como tal que tiene la cuerda, es la suma de las ondas que la componen. Ahora, en el caso de que tengamos dos ondas en cuerdas, sigamos con este ejemplo. Tenemos las ondas Y1 y Y2 viajando en direcciones opuestas. Estas dos ondas eventualmente se encuentran en un punto. Cuando se encuentran en un punto o en una región y la amplitud final va a ser la suma de las dos amplitudes, entonces se dice que la interferencia se llama constructiva. Este es un nuevo concepto. Interferencia quiere decir cuando las dos ondas se están coincidiendo en alguna región del espacio. Posteriormente, las dos ondas se van a separar y continuarán su camino, como si nunca se hubieran encontrado una con la otra. Vean que Y1 y Y2 no tienen deformaciones al final. Muy bien. Es posible encontrar también interferencia destructiva. ¿Eso qué es? Cuando las dos ondas están viajando, pero una de ellas, la deformación la tiene en la dirección opuesta, se encuentran en un mismo punto. En ese punto resultante, la amplitud final de la onda va a ser la resta de ambas amplitudes. Y después de eso, las ondas se van a separar como si nunca se hubieran encontrado. Este punto se llama interferencia destructiva. Muy bien. Yo les recomiendo a todos los estudiantes que hagan un buen repaso de lo que es identidades trigonométricas. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a continuar con la superposición o sobreposición de ondas sinusoidales. En este caso vamos a considerar por ahora dos ondas que viajan en la misma dirección. Eso va a ser muy importante. Entonces vamos a tener dos ondas sinusoidales que viajan en la misma dirección. Con la misma amplitud el mismo número de onda y también la misma frecuencia. Sin embargo, lo que va a variar entre las dos es la fase relativa entre ambas. Entonces van a tener distinta fase. Podemos considerar una como y1 de x, t igual a voy a escoger de momento la solución sen, pero si hubiera escogido la solución coseno, el resultado sería análogo. Kx menos omega t, escogeré que la onda esté viajando hacia la derecha y que esta no tenga, que su fase sea igual a 0. Mientras que y2 de x, t, misma amplitud, menos omega t para que viajen en la misma dirección, más un pequeño desfase phi. Este desfase phi va a ser la fase relativa entre ambas ondas. Entonces,
La idea será usar el principio de superposición para encontrar la la onda resultante de estas dos. Recuerden que están viajando en la misma dirección, entonces lo único que va a afectarles sería el desfase relativo entre ellas. Para eso vamos a usar una identidad trigonométrica. Esta identidad es muy sencilla: seno de A más seno de B es igual a 2 veces coseno de la diferencia entre argumentos a la mitad por el sen de la suma de argumentos. Dividido entre 2. Muy bien. Con esta identidad trigonométrica vamos a poder utilizar el principio de superposición fácilmente. Y1 más y2 es igual a seno de kx menos omega t más a seno de kx menos omega t más phi. Es muy importante entonces sacar a factor común. Sin embargo, si las amplitudes hubieran sido diferentes, no es el mayor problema. De hecho, se hubieran podido encontrar algebraicamente un resultado similar al que vamos a encontrar. No es tan sencillo ese otro resultado, pero para efectos del curso vamos a considerar que tienen la misma amplitud. Entonces saco a factor común A y utilizo la identidad trigonométrica anterior. 2 veces coseno de kx menos omega t menos el argumento de la otra parte, kx menos omega t más phi. Esta parte entre paréntesis dividido entre 2 por seno de la suma de argumentos, kx menos omega t más kx más omega t, perdón, menos omega t más phi dividido entre 2. Muy bien. Entonces vemos en el argumento del coseno que tenemos un kx y un kx que se pueden cancelar. Sin embargo, la parte de omega t no se puede cancelar. No, mentira, sí se puede cancelar. Era la parte de phi la que no se cancela. Entonces, tenemos 2a coseno de menos phi medios por sen. Entonces notemos lo siguiente: kx y kx está ahí 2 veces kx, y lo mismo para el omega t menos omega t entre 2. Este 2 se cancela con este 2 más phi medios. Hay un detalle. Ahora voy a usar otra identidad trigonométrica muy conocida. No solamente aplica para el coseno, sino para toda función par.
Una función par como el coseno tiene esta propiedad: coseno de menos x es igual a coseno de x. Esa es una propiedad fundamental de las funciones pares, es lo que las define realmente. El coseno como tal es una función par, ya que la cumple. Por lo tanto, este menos es superfluo a la hora de usar en el coseno. Entonces, el nuevo resultado va a ser 2a coseno de phi medios por seno de kx menos omega t más phi. Ahora analicemos la situación que acabamos de tener. La nueva amplitud como tal es el 2a coseno de phi medios. Es la nueva amplitud. Recordemos que phi es una constante. Y el desfase, les dije phi medios y no lo escribí. El desfase como tal ahora es la mitad del desfase que se tenía anteriormente. Tiene la misma amplitud, tiene el mismo número de onda y la misma frecuencia angular. Entonces veamos una propiedad fundamental entonces en la superposición de dos ondas sinusoidales. Al tener estas dos ondas sinusoidales trabajando en la misma cuerda, digamos que estuviéramos trabajando sobre una cuerda, la nueva amplitud va a depender del coseno de phi. Entonces, el coseno de phi medios, lo más que puede llegar es igual a 1 o menos 1. Limpiamos la pizarra un segundo. Entonces, la función de onda que tenemos, y igual a 2a coseno de phi medios por sen de kx menos omega t más phi medios, vamos a tener que si coseno de phi medios puede llegar a ser 1 menos 1, digamos que sea 1, el coseno de phi medios, esto implicaría que phi medios sea igual a 0 o cualquier múltiplo de 2pi. Donde n podría ser en realidad 0 también, 1, 2, 3, 4, cualquier número entero. También podrían valer negativos, pero no serán necesarios. Esto implicaría que phi podría ser 4npi para que el coseno sea igual a 1. Entonces, cuando se cumpla esta condición, la amplitud alcanzará un máximo. De manera análoga, coseno de phi medios, que también vamos a alcanzar un máximo de amplitud cuando vale menos 1. Esto implica que phi medios tiene que ser igual a pi más 2npi. Esto es igual a 2n más 1 pi. Por lo tanto, para la otra condición, para que el coseno sea igual a 1 menos 1, en este caso menos 1, es 2
por 2n más 1 pi. En este caso la interferencia de estas dos ondas sería 100% constructiva. Esto alcanzaríamos una amplitud de a lo mucho de 2a, siempre que se cumplan alguno de estos dos desfases. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que va a pasar cuando la onda como tal alcanza su mínimo de amplitud. Y para ello volvemos a la función coseno de phi medios. Entonces en la función de coseno de phi medios, el valor de la menor amplitud que puede llegar a tener es en realidad 0. Entonces analicemos esto. Coseno de phi medios igual a 0. Y el coseno de phi medios es igual a 0 siempre que el argumento sea igual a pi medios o 3 pi medios. Y también cualquier vuelta entera al círculo trigonométrico de ellos. Entonces, más 2n pi y más 2n pi. Entonces resulta que el desfase como tal puede provocar una amplitud de realmente tener una amplitud de 0 en todo momento de la onda y en toda posición de la cuerda. Entonces cualquiera de estas dos condiciones provocaría que el desfase se convierta en 0, que el desfase convierta en 0 la resultante de las dos ondas. Entonces terminemos esto. Como lo notamos, en realidad es darle cada media vuelta al círculo trigonométrico, realmente. Entonces phi medios es igual a pi medios más n pi. Realmente estas dos condiciones se pueden traducir como simplemente phi medios más n pi, donde n es cualquier número entero. Por lo tanto, phi es igual a pi más 2n pi para cualquier número entero, con n igual a 0, 1, etc. Muy bien, en este caso la interferencia sería 100% destructiva siempre que ocurra este desfase. Un desfase de 180 grados. Entonces, cuando hay un desfase de 180 grados o más, o un desfase de pi, traduciéndolo en radianes, o más, la interferencia siempre va a ser destructiva. Esto va a ser muy muy importante a la hora de considerar dos ondas sinusoidales que se están interfiriendo. Cualquier desfase entre que no sea un múltiplo de pi o un múltiplo de esta, una suma de esta, nos va a dar una interferencia que está a medio camino entre ser destructiva y constructiva. Muy bien, es posible también tener interferencia en ondas sonoras. Cualquier onda realmente puede tener interferencia constructiva o destructiva. Entonces hagamos el ejemplo más sencillo de ondas que se están interfiriendo, el que es producido por una bocina. Voy a limpiar acá y vamos a considerar el siguiente caso. Vamos a tener por acá una bocina o un parlante y vamos a tener por acá un tubo. El tubo va a tener una forma
más o menos cuadrado. Y por acá un receptor. Esperen para... Muy bien. La idea del tubo será la siguiente. Vamos a tener esta parte del tubo. Y vamos a colocar una parte móvil sobre el tubo. El objetivo de esta parte móvil va a ser provocar un pequeño desfase ajustable a la dirección de las ondas. Perdón, a la distancia de las ondas. Como tal, la onda va a correr este camino y también este otro camino. Entonces llamémosle a este camino R1 y a este camino R2, que van a ser las distancias que está recorriendo la onda como tal de un lado al otro. El tubo como tal puede moverse a voluntad, la parte cuadrada, la parte móvil. Entonces vamos a poder provocar desfases a gusto del experimento. Entonces vamos a generar una pequeña diferencia entre las longitudes de las dos trayectorias de la onda que se está separando. Entonces voy a limpiar acá. Y si la trayectoria inferior R1 la vamos a mantener fija, mientras que la otra la vamos a mantener móvil, entonces vamos a considerar la diferencia de ellas dos. Cuando vamos a tener una diferencia, delta R, que va a ser el valor absoluto de R2 menos R1, cuando es 0, entonces no estamos provocando ninguna clase de desfase. Pero va a ocurrir exactamente lo mismo si va a ser algún múltiplo entero de la longitud de onda. Entonces, si esto es algún múltiplo entero de esa longitud de onda, las dos ondas van a llegar en fase. O sea, básicamente a la hora de sumarla no van a tener ninguna diferencia de fases entre ellas y se interfieren constructivamente. Mientras que si las dos ondas tienen algún desfase de 180 grados, en este caso sería equivalente a tener un desfase delta R igual a de lambda medios 3 lambda medios, etcétera, hasta llegar a n lambda medios con n impar. Vamos a provocar una interferencia destructiva al 100%. En este caso, no se escuchará nada en el receptor. Mientras que en la interferencia es constructiva.
Recordemos entonces que cuando la interferencia es constructiva, se obtiene el máximo de la intensidad. Cualquier otro desfase que no sea uno de estos dos, o sea, cualquier otro delta R que no sea un múltiplo entero de lambda o un múltiplo impar de lambda medios, el detector lo que va a encontrar es de que no se cancelan mutuamente, pero va a encontrar una pequeña distorsión en el sonido y también no va a encontrar su máxima amplitud. Entonces, en realidad el detector lo que va a encontrar es simplemente una diferencia de fases. Esa sería todo lo que encuentra el detector junto con la diferencia de la amplitud. Ahora, una pequeña nota. El oído humano como tal no detecta cambios de fase. O sea, si una onda empezó con una fase igual a 0, o una fase igual a pi, o una fase igual a 4, o una fase igual a 7, o una fase igual a 1.000.000, no la detecta el oído humano. El oído humano no detecta esa información. La información que el oído humano detecta va a venir dada por la longitud de onda y la frecuencia. También vamos a detectar una amplitud. La amplitud lo que nos va a determinar es qué tan alto vamos a estar escuchando algo. Pero una diferencia de fase realmente el oído humano no la detecta.